Bueno, vamos a dar una cordial bienvenida al doctor y a todos los que están presentes hoy para escuchar el tema que nos, bueno, compete hoy, que es la gestación por sustitución desde la praxis de los juzgados de familia. Va a estar hablando el doctor Marcelo Escola, juez de familia de San Lorenzo. Él es abogado, egresado de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Rosario, especialista en Derecho de Familia, 27 años de ejercicio de la profesión y casi 10 como juez de familia del distrito de San Lorenzo. Doctor, Así mucho es. gusto, bienvenido, qué suerte que se pudo conectar, estábamos con miedito. Hola, ¿qué tal? Este, Buenas tardes. ya está todo bien. Bueno, me acompaña Ezequiel Cook, que es quien va a estar haciendo la entrevista de hoy. Él es abogado, es notario y además es director de nuestra revista de Niñez, Familia y Violencia de Género. Bienvenido, Ezequiel, también. ¿Cómo andas, Irene? Bien, Hola, muy doctora Escola, bien. ¿cómo andas? ¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, un gusto Bien, ¿todo bien? tenerlo. Todo bien, por suerte. Un gusto Bueno, tenerte aquí. Por suerte pudo entrar sí, y pude bueno, entrar y sí, tuve unos pequeños inconvenientes, pero ya está. Bueno, muchas gracias por la invitación. Realmente un gusto. bueno, me alegro, doctor, y hoy nos convoca un tema muy sensible que ha tenido mucho recorrido en este último tiempo en la práctica, en lo que refiere a los juzgados de las familias, y es el tema relativo a la gestación por sustitución desde una óptica práctica y cómo está operando la temática desde los juzgados especializados. Así que si le parece, doctor, comenzamos con la primera pregunta. ¿Cómo no? Bueno, la primera pregunta refiere a en qué consisten las técnicas de reproducción médicamente o humanamente asistidas. Este es un tema realmente, bueno, como recién vos decías, muy importante, que desde hace años ha aparecido no solo en nuestro país, sino sobre todo en otros países que tuvieron que empezar a ver qué actitud tomaban frente a lo que son las técnicas de reproducción humana asistidas. Estas técnicas que nosotros en general hoy las conocemos como la gestación por sustitución, como decía el proyecto, o por subrogación, como se la llama, o el alquiler de vientres, también así llamado, en distintos lugares, son técnicas médicas, como justamente su nombre lo indica, que permiten que una persona pueda crear una familia de carácter monoparental sin la necesidad de estar casado o en pareja con otra persona del mismo o de distinto sexo. En este caso se asemeja a la figura de la adopción, es decir, una persona sola sabemos que puede adoptar, sea tanto un hombre o una mujer, o alguna de las variantes que hoy tenemos dentro de lo que es el género, ya no solo masculino o femenino. Estas técnicas tienen un crecimiento que nos supera ampliamente en el tiempo. ¿Por qué? Porque todo lo que sea la biotecnología, la genética, tienen un avance que excede lo que se puede regular en los países que lo regulan, y lo que nos va sorprendiendo desde el campo jurídico, si se quiere, como social. Nosotros tenemos que tener en cuenta que siempre la legislación va por detrás de la realidad social y ni hablar del avance genético, del avance científico. Nosotros vemos que día a día, no solo en nuestro país, sino en otros países, empiezan a haber fallos muy variados ante presentaciones donde ya no solo se habla de un tipo determinado de filiación, sino que se van creando otras fuentes de filiación. Y acá nosotros tenemos que en lo que consideramos las técnicas de reproducción humana asistida son una causa fuente de filiación que se suman a las que conocemos como la filiación por naturaleza y la filiación por adopción. Y esta es la característica más importante. ¿Hasta dónde se llegará? ¿Cuál es el límite? Si es que puede haber. ¿Y cuál es la ética desde el punto de vista científico, tecnológico, biotecnológico? Eso es un tema de mayor discusión y que justamente hoy en día se trata en cualquier país que tiene
desarrollo científico y tecnológico, y en donde, bueno, las respuestas son muy variadas y muy distintas, a tal punto que se ha hasta discutido la posibilidad de determinar las características que nosotros podríamos querer del hijo que quisiéramos tener. Es decir, hoy en día ya, por ejemplo, frente a determinadas patologías o enfermedades, se puede hacer correcciones genéticas que eviten que esas patologías, esas enfermedades se transmitan, por ejemplo. En algunos casos hasta se llegó a exagerar con características raciales. Entonces, ¿cuál es el límite? Bueno, el ser humano no tiene límites y por lo tanto este es un tema que no va a tener una solución específica y que va a ser objeto de regulaciones o no de acuerdo a la actitud que tomen las distintas sociedades. Tal cual, doctor, es como usted dice, estas técnicas superan un poco a la legislación, superan un poco la propia realidad de la norma y nos convoca no solamente a los legisladores, sino también a los operadores de la justicia a rever estrategias para solucionar los problemas y las situaciones que traen a los despachos los justiciables, ¿no? Sí, sí. Respecto ya, adentrándonos ya un poquito más en la gestación por sustitución, propiamente dicho, que es el tema de hoy, quería preguntarle a usted, ¿qué es o qué entendemos bien por gestación por sustitución? Bien, esto nosotros a priori podemos decir que sí tuvimos un anteproyecto de código que lo reguló dentro del capítulo de la filiación. Justamente, el mismo capítulo, ¿no? El capítulo 2 del mismo título, el título 5, prácticamente estamos hablando de lo que serían los mismos artículos. Sin embargo, después podemos hablar de por qué justamente en el Código Civil no está, Código Civil y Comercial, pero sí estaba y sí se trató con la comisión que formaban Lorenzetti, con Hayton de Nolasco y con Aida Kemmelmacher, ¿no? Justamente, que fue una recopilación, como todo lo que se hizo fundamentalmente en el derecho de familia, que tanta importancia se le dio, de toda la casuística que había en ese momento en los distintos tribunales, la jurisprudencia, la doctrina, qué es lo que se aplicó en la tan importante modificación o reforma de nuestro Código Civil y Comercial, donde lo más importante era el valor de la propiedad, para pasar al Código Civil y Comercial, donde lo más importante es la persona, con los principios de autonomía, de libertad y con la base de los derechos humanos. Es ahí donde en ese título de la afiliación, que justamente el anteproyecto toma las convenciones internacionales, no solo de la Convención de Derechos del Niño, sino todas aquellas que hacen a los derechos de la niñez a nivel internacional, nacional, el derecho a la identidad, el derecho a la igualdad de hijos matrimoniales y extramatrimoniales, el derecho a la determinación legal de la filiación, al no ser discriminado en la concepción de formación de una familia, el acceso a una familia, y entonces se llega a la realidad de que se plantea esta comisión con lo que recibe de los distintos cuerpos que trabajaron, porque a nivel de país trabajaron las universidades, los colegios de abogados, centros de medicina, de filosofía, donde se dice, bueno, tenemos que mirar a la realidad y no podemos, con los antecedentes nacionales e internacionales, dejar de regular lo que se llama la gestación por sustitución en nuestro proyecto. Como dije antes, puede ser por subrogación o subrogación de vientres o alquiler de vientres, y que es aquella que se realiza por una técnica justamente de reproducción humana asistida, por el cual una persona puede formar su familia monoparental y puede hacerlo ya sea estando sola, estando en pareja o estando casada, con personas del mismo sexo y de distinto sexo. Y esto es muy importante porque cuando Argentina, que es uno de los primeros países del mundo que reconoce el matrimonio igualitario, no podía dejar de reconocer que entre esa posibilidad de matrimonio igualitario tenía que estar la posibilidad de que tengan hijos, no solo por la técnica de adopción en el caso de dos personas del mismo sexo, sino también por otros medios, que nos lo daba justamente la ciencia. ¿Qué características tenía que tener? Bueno, indudablemente
que esta gestación tenía que hacerse por medio de una tercera persona, en la cual no iba a ser aportante genético, fundamentalmente, y está basada de manera fundamental en la llamada voluntad procreacional. Es decir, la base de la filiación por la reproducción humana asistida es la voluntad procreacional. Esto significa que quienes son los que expresan la voluntad de ser progenitores, hablando con perspectiva de género, progenitores, sea progenitor o progenitora, y no el dato genético es el que va a determinar esa filiación. Esa voluntad procreacional es una voluntad que se manifiesta de manera expresa, de manera formal, libre, con la posibilidad, obviamente, de tener amplia información al respecto desde el punto de vista técnico como desde el punto de vista legal, y que permitía entonces de esa manera esta filiación. Por supuesto, a nivel internacional hay tres posiciones frente a esta gestación, que son la de regularla, la de directamente prohibirla, o la de la abstención. Nosotros pasamos de la regulación en el anteproyecto a la abstención en el Código Civil y Comercial, puesto que hoy no está regulada, pero tampoco está prohibida. Entonces, por eso también hay fallos que la receptan, justamente aplicando el artículo 19 de la Constitución Nacional, que dice que todo lo que no está prohibido está permitido. Tal cual, doctor, así lo es. Pasando un poquito más y profundizando sobre esta cuestión, le quería consultar algo bien, nos dijo ya sobre la cuestión del anteproyecto en lo que refiere a la dación por sustitución, y queríamos consultarle qué aspectos resultaron nodales para incluir la gestación por sustitución en el anteproyecto, sí, y posteriormente para no ser incluido en lo que fue la sanción de nuestro Código de Fondo. Bueno, en principio, para ser incluido, vamos a hablar directamente de la realidad. Es decir, yo dije hoy que el derecho no puede ir atrás, no puede desconocer la realidad. Tampoco el derecho es el que tiene que establecer la forma de vida y de conformación, por ejemplo, de las familias. Nuestro Código Civil y Comercial basa la sociedad en la persona humana. Y esa persona humana tiene la posibilidad de crear los distintos modos de familia, plurifamiliares, unifamiliares, multifamiliares, que estén en condiciones de lograr justamente sin limitación. Y obviamente no siempre el Código Civil y Comercial va a regular esas uniones porque van por delante del mismo. Ahora bien, cuando se plantea la filiación por las técnicas de reproducción humana asistida, se recibe fundamentalmente un gran aporte de la legislación extranjera. En algunos casos provenientes, por ejemplo, en algunos aspectos de España, en otros aspectos de Rusia, otras regulaciones que habían hecho mucho en la India, sobre todo con centros de gestación por subrogación, y casos donde ya se empezaba a plantear en nuestro país esta posibilidad. Bueno, esto fue lo que tuvieron en cuenta las distintas comisiones que trabajaron. Estas tres personas que nombré antes, Lorenzetti, Hayton y Aida Kemelmacher, prestigiosísimos juristas y con una grandísima perspectiva de género, fundamentalmente las dos mujeres que integraban ese trío, consideraron que en la relación que estábamos teniendo con el reconocimiento de la igualdad de los hijos, el reconocimiento de la posibilidad de la unión convivencial y el matrimonio igualitario, se hacía necesario que esto también esté condensado con la posibilidad de que esas parejas o esa persona, independientemente de su sexo,
pudieran formar su familia. Por eso fue fundamental incluir en ese capítulo la gestación por sustitución. Y así fue prácticamente unánime. Recuerdo reuniones que se hacían de trabajo por parte de los integrantes del Poder Judicial, de la Universidad acá en Rosario, el Colegio de Abogados, donde se consideró hasta un gran avance, un gran logro, como en su momento salió la ley de divorcio, y todo lo que fue así en ese año 82, 83, todas las cosas que se dijeron que iban a ocurrir y que no ocurrieron, lo que fue con el matrimonio igualitario lo mismo, y sin embargo, y esto tenemos que ser muy precisos, ¿por qué no está en el Código Civil y Comercial después de todo esto? Es decir, todo ameritaba a que sí iba a estar y no se estableció. Bueno, no se estableció porque hubo una presión muy grande por parte de la Iglesia Católica. Esto es fundamental. En ese momento, y lo digo realmente por algún conocimiento del trabajo en distintas comisiones, tenemos que recordar que tenemos un papa que es argentino. Y fue importante. Eso para los argentinos fue muy importante tenerlo, pero también como representante de una iglesia que en realidad manifestó su oposición a esto, hizo que al momento del dictado final del Código Civil y Comercial y que se pensara que podía pararse todo el proyecto, algunos temas se sacaron. Bueno, este fue uno de ellos. Lo que sí se logró es que no se prohibiera. Esto sí que es importante porque dejó la puerta abierta de nuevamente a la actividad jurisprudencial y que puedo decir que ha sido muy buena porque no hay o no tengo yo conocimiento de que haya habido algún juez que haya rechazado un pedido de gestación por sustitución en ningún tribunal argentino. Y sí les puedo mencionar fallos en casi todo el país, donde, sí se ha aplicado, por ahí con más o menos rigor en cuanto a los requisitos, ya que en general se aplican los mismos que establecía el proyecto, con alguna variante en base a algún caso puntual, en algún caso específico. En mi caso tengo dictadas varias sentencias de gestación por sustitución. Es más, el otro día hablando de este tema me informaban que quizás una de las primeras que dicté, que fue el año 2017, un caso que tuvo mucha trascendencia porque eran familiares, que uno vivía en España y otro acá en Argentina, eran cuñadas, un tema que tuvo mucha trascendencia, fue una de las primeras del país. Y en el año 2012 tuve que dictar una sentencia que no tenía que ver con la gestación, pero que le dimos la nacionalidad a una niña que nació por gestación en la India, y la mamá era argentina, justamente vivía en la ciudad de San Lorenzo. Yo nunca no la conocí porque cuando me nombraron juez, que fue en el año 2012, que se crea el juzgado de familia en San Lorenzo porque no existía, al poco tiempo, ustedes lo recordarán si leían los diarios en esa época, que se leían más que ahora, surgió un caso de una niña que nació en Bombay, en la India, el papá español, la mamá argentina, vivían en España hacía varios años, y como España no aceptaba la subrogación en ese momento, fueron a la India, hicieron un contrato en un instituto de subrogación, allí lo tenían, hoy en día no está tan especificado como en esa época, pero había institutos médicos donde ellos hacían un contrato que salía más o menos 20 a 25 mil dólares, y se elegía una mujer india, en los requisitos generalmente, que después se aplicaron, es que esa mujer tenía que por lo menos haber tenido un hijo propio, tenía que ser una mujer relativamente joven, entre 19, 25, 28 años de edad, vivía en un centro médico donde la controlaban desde la alimentación, la vacunación, y con esas mujeres hacían los contratos de gestación. En este caso, se utilizaron los gametos del papá, y
se hizo el alquiler de vientres, nació esta niña. Cuando la van a inscribir, en India ya le dijeron que no, porque nunca sí daba la nacionalidad, porque India solamente da la nacionalidad a los descendientes de ella, de la India. Y cuando fueron al consulado español, el consulado español les dijo: señores, acá esto no está regulado en nuestro país y por lo tanto no lo vamos a inscribir. Empezó la desesperación, pasaron más de 40, 50 días, la niña estaba sin inscripción, no tenía, digamos, su derecho a la identidad y a la inmediata inscripción, como dice la convención. Esta gente estaba a punto de perder sus trabajos en España, que le habían dado, trabajaban ambos en una fábrica. Ella es abogada, pero trabajaba en la fábrica, creo que en el área de personal, y él es psicólogo, que hacía los contratos preliminares de trabajo. Y bueno, y a su vez el gasto era terrible porque no podían tampoco salir de la India porque ya no tenía documentación. Y entonces la mamá habla con un abogado de la ciudad de San Lorenzo. Ella había sido abogada, litigante en San Lorenzo. Yo no la conocí porque cuando yo llegué ya no vivía en la ciudad. Y el abogado me presenta una medida autosatisfactiva donde me pide que le dé la nacionalidad argentina porque era hija de una argentina. Y yo me acuerdo que, bueno, tuve que analizar ese caso, hacía poco que estaba en el juzgado, unos meses, fue casi antes de la primera feria de julio, por eso me acuerdo. Y cuando me pongo a analizar todos los antecedentes, claro, nosotros tenemos un decreto, no recuerdo el número en este momento, en el caso de los argentinos nacidos en el extranjero, de que tengan o el padre o la madre argentino, le aplicamos allí el jus sanguinis. Le aplicamos exactamente un criterio que no aplicamos en nuestro territorio y que sí aplican los europeos. Es más, esta gente se había casado en San Lorenzo. Tenía el casamiento en San Lorenzo. Entonces, frente a eso y frente a la convención que habla del derecho a la identidad y la inscripción, inmediatamente yo me puse a analizar cómo 3 estados, frente a una niña que había nacido, aplicando disposiciones, si se quiere, burocráticas, por llamarlo generosamente, no le daban la nacionalidad. Es decir, que aplicaban un criterio de la nacionalidad bien feudal. Era como una especie de desarraigo, ¿no? Te echo de la frontera y te comen los animales, como pasaba en la época feudal. Bueno, y le di la nacionalidad, lo intimé al Ministerio de Relaciones Exteriores, y recuerdo que el Ministerio de Relaciones Exteriores después llamaron para agradecer, porque no sabían qué hacer. Lo único que tenían que haber hecho era inscribirlo en el libro del consulado argentino de Bombay, y se terminaba la discusión. Pero bueno, en Bombay, a la mamá que expresó su voluntad procreacional, le dijeron: tráigame la historia clínica y todos los estudios del embarazo. Y ella le dijo: no, yo no estuve embarazada. Justamente, yo alquilé un vientre. Bueno, y ahí fue, digamos, un antecedente. Después me enteré que en realidad no había sentencia alguna, al menos que se tenga en cuenta a nivel nacional e internacional, por el cual se le haya dado la nacionalidad a una persona. Y bueno, y ahí empecé también un poco a ver lo que era este tema de las técnicas de gestación por sustitución. Y después, obviamente, bueno, recibimos otros casos y se utilizó incluso esta sentencia para darle la nacionalidad a una persona en España, traducida al inglés, aplicada por el Tribunal de la Comunidad Europea, que fue un caso donde ya se tuvo en cuenta este tipo de gestación. Interesante, doctor, el caso que nos cuenta, y digo, 2012 pasó esto, y los avances que tenemos al 2021 y todavía todo lo que nos queda por mejorar y profundizar sobre la cuestión. Sí, por supuesto. Por supuesto. Bueno, otra de las consultas que teníamos para usted es una cuestión que se discute en la práctica tribunalicia, y es respecto a si es necesario para usted declarar la inconstitucionalidad o la inconvencionalidad del artículo 562 del Código Civil a la hora de admitir una solicitud de gestación por sustitución.
Claro, el artículo 562, que justamente el del proyecto era el que admitía la gestación y decía claramente que a través del consentimiento previo y formado de las partes intervinientes en el proceso, se establecía la filiación entre el niño nacido y él o los comitentes y el consentimiento que debía estar homologado por el juez. Para lo cual tenía que tener en cuenta, bueno, ahí explicaba, el interés superior de la persona por nacer, la capacidad física y psíquica de la gestante, que una de las partes haya aportado sus gametos, bueno, que acrediten las partes o una de ellas la imposibilidad de poder concebir o llevar adelante un embarazo, que la gestante no aporte los gametos, que haya tenido un hijo, la gestante previamente, que no haya tenido más de 2 hijos por subrogación y que no haya recibido dinero, que esto después lo vamos a tratar. Bueno, el artículo 562 del Código Civil y Comercial actual, absolutamente nada que ver con este artículo, establece la voluntad procreacional. ¿Pero qué dice? Que los nacidos por la técnica de reproducción humana asistida son hijos de quien dio a luz y del o las personas que han prestado su consentimiento, es decir, la voluntad procreacional. Pero está diciendo que es hijo de quien dio a luz, que quien dio a luz es justamente quien aquí no tiene voluntad procreacional y que ha prestado su vientre, digamos, en este caso, para gestar un hijo de otra u otras personas. De ahí que se plantea, bueno, si nosotros vamos a establecer que la persona nacida por la técnica de gestación, por subrogación, es hijo de quienes expresaron su voluntad procreacional y no de quien lo ha gestado, este artículo sería inconstitucional, porque no podemos aplicarlo a ese caso. La aplicación de la inconstitucionalidad es necesaria, estimo yo, primero porque es un llamado de atención a quienes van a tener que en algún momento modificar esto, porque en realidad para un juez no es fácil establecer una inconstitucionalidad o decir que hay un código con un artículo que es inconstitucional. No es fácil porque nosotros tenemos que tener en cuenta que uno presume que la ley no puede ser inconstitucional, porque si tenemos en cuenta una pirámide jurídica, nosotros tenemos que decir, bueno, la ley que se va a dictar tiene que respetar esa pirámide. Y fundamentalmente en el derecho de familia, que tiene una característica fundamental, y yo lo veo siempre cuando lo hablo con los abogados en las audiencias, el derecho de familia, sobre todo después del 2015, es un derecho netamente convencional y constitucional. Es decir, supera a los códigos, ni hablar de procedimientos, pero también a los códigos civiles. Es decir, nosotros tenemos en primer lugar que aplicar las convenciones que receta nuestra Constitución, sea por el artículo 75 de la Constitución, inciso 22, que establece ese compacto federal tan importante, como las distintas leyes que fueron adaptando a nivel nacional, a nivel provincial, la protección de la niñez en todos sus aspectos. Y por eso creo que es importante, porque indudablemente el artículo 562 es una neta contradicción con lo que estamos hablando. Porque si nosotros tenemos expresado que la voluntad procreacional es la que genera ese vínculo, sobre todo en esta circunstancia, decir que es el hijo de quien dio a luz, entonces estaríamos en una contradicción con esta propia figura. Sobre todo, y teniendo en cuenta que nuestro sistema se mantiene el sistema binario, es decir, nosotros decimos que nadie puede tener más que un vínculo filial con 2 personas. Ya tenemos fallos en el país que hasta han sido de 3 personas. Pero bueno, justamente todo esto tiene que concordar justamente para proteger esta figura que vuelve a existir, es la que se da en la realidad y que nos lleva a nosotros a tener que ser jueces proactivos
para poder aplicarlos. Entonces, yo estimo que sí hay que establecer la inconstitucionalidad, porque este artículo está en contra de lo que el mismo Código Civil y Comercial regula. Tal cual, sobre todo en esos primeros 3 artículos, ¿no? Sí, sí, seguro. Aparte, es muy claro lo de la voluntad procreacional, y eso ha sido un avance muy importante, a tal punto que, bueno, el proyecto o anteproyecto establecía que debía hacerse de manera clara, formal, ante escribano público, que debía estar inscripto. Bueno, yo estimo que también se podía haber hecho judicialmente, porque no lo dice, no establece ninguna nulidad si no fuera por escribano público. Entonces, todos esos requisitos le dan amplitud. Yo creo que los códigos tienen que justamente darnos la posibilidad de ejercer los derechos, tener los derechos. Después cada uno resuelve si quiere o no ejercer este o cual derecho. Si yo no estoy de acuerdo con que tener un hijo por esta técnica, me parece muy bien, pero tiene que estar la posibilidad de que otra persona sí pueda utilizarlo y hacerlo. Es decir, no ponemos imponer menos concepciones religiosas o concepciones sociales o concepciones políticas que limiten el ejercicio de los derechos. Porque si no, terminamos casi en una sociedad donde es al revés. Sería el código el que nos dice cómo tenemos que vivir, cómo tenemos que hacer una familia o cuándo una familia está bien constituida. Y esto es lo que tenemos que determinar. Esto nos implica a todos una apertura en el respeto hacia los demás, no solo desde la perspectiva de género. Yo siempre digo también que tenemos que tener perspectiva de vulnerabilidad. El derecho, la ley tiene que proteger siempre al más vulnerable, en cada situación. Entonces, nosotros a partir de ahí es donde empiezan a cambiar muchas concepciones del derecho de familia, no solo esta, sino en otras mucho más comunes, como puede ser el derecho alimentario, el derecho a la comunicación, donde la perspectiva de género y de vulnerabilidad nos hace que estos conceptos se reviertan, y creo que es lo que tiene que apuntar a que tengamos una sociedad mejor. Sin lugar a duda, doctor, una sociedad más pluralista. Sí, sí, sí. No, bueno, hoy en día yo les podría decir que el tema más grave que tenemos en un juzgado de familia, al menos se lo digo yo acá en San Lorenzo y lo que veo con mis colegas, yo tengo un juzgado de familia que es unipersonal, soy un juez de distrito. Rosario, la ciudad de Rosario y la ciudad de Santa Fe tienen los viejos sistemas de tribunales colegiados. Hay 3 jueces por cada tribunal. En la práctica no han dado resultado y están los proyectos para que esos juzgados se transformen en unipersonales. Lo que agilizaría muchísimo la tramitación, ya que procesalmente tienen algunas cosas que son hasta inconstitucionales. Pero la ciudad de San Lorenzo es una ciudad, bueno, sumamente importante, no solo por su historia, que es prácticamente la cuna de la libertad de América, sino porque es una ciudad que está a 20 kilómetros de Rosario, que tiene una característica portuaria importante, es decir, los puertos, la salida de toda nuestra soja, trigo, maíz, las aceiteras más importantes se encuentran en ese cordón, San Lorenzo, Timbúes, Puerto San Martín, que son muy importantes, y eso genera mucho movimiento, no solo económico, sino de gente, y eso también trae aparejado como contra un alto índice de violencia, un combo entre la droga, la prostitución, lamentablemente. Yo les puedo decir que tengo un promedio de 10 a 12 violencias por día en el juzgado de San Lorenzo, que debe tener un alcance a unas 250.000 personas. Es decir, que estoy equiparado a un juez de un tribunal colegiado de Rosario, que tiene 1,5 millones de personas. Claro. Y bueno, y esto es el combo que a su vez genera los problemas de comunicación, que en realidad son de incomunicación y de maltrato, donde se naturaliza ese grado de violencia. Irene, sí, ahí justo estaba viendo que el doctor Orbiducci levantó la mano. Y lo estoy tratando de ubicar para habilitarle el micrófono. Un minuto, ¿eh? No sé por qué no me aparece. Acá está. Bueno, vamos a activarle. A ver. El micrófono ahí al doctor. Sí, un minutito, ¿eh? Hola.
Hola, ¿me escuchan? Ahí, Sí, ahí lo doctor. pudiste habilitar, sí, ok. Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes, mucho gusto. Mi nombre es Daniel Morbiducci. Estuve escuchando atentamente lo que hablaba el doctor y, o sea, coincido con él que la única forma de aceptar en nuestro país la maternidad subrogada es decretando la inconstitucionalidad del artículo 562. He visto fallos que no se han hecho así y considero que que serían nulos realmente. A ver, yo tengo cierta disparidad con lo que él dijo en 2 puntos, o mejor dicho, sí, en 2 puntos fundamentales. Primero, al comenzar la charla, el doctor dijo que esta figura se asemeja a la adopción. O sea, con esto no es una crítica, o sea, que se entienda bien, pero yo creo que no se asemeja a la adopción para nada. ¿Por qué? Porque justamente en la adopción lo que se tiene en cuenta fundamentalmente es el interés superior de los niños, niñas y adolescentes. Es decir, la adopción tiene como principio rector el interés superior y no el deseo de ser padres o madres. En cambio, en las técnicas de reproducción por maternidad subrogada, lo que se tiene en cuenta no es el interés superior de un niño que no existe, sino el interés de los padres a ser padres. Es la primera gran diferencia que encuentro en las opciones. La segunda es la perspectiva de género. Yo creo que, o sea, no podemos ser ingenuos si sabemos que en la maternidad subrogada hay un negocio, hay un comercio. Y las mujeres que prestan su vientre son muchas veces cosificadas, o sea, no hay una perspectiva de género para la señora que presta su Doctor, vientre. discúlpeme, tiene muy mala señal. Yo le voy a solicitar si pueden, o sea, en todo caso, escribir en el chat, porque no se llega a escuchar bien. No, ahora se escucha. Un poquito mejor, sí, pero Bueno, a los que han levantado la mano les pido que por favor trasladen la pregunta al chat, porque si no se desvirtúa la entrevista, ¿me entienden? Más también, Irene, por que estamos llegando casi al Sí, final por eso. Las de intervenciones tienen que ser muy cortitas, discúlpenme, pero son las reglas de los nuestra reglas. bueno, lo termino ahí, esas 2 cuestiones. Perfecto, gracias. Con lo que dijo el doctor en esos 2 puntos. Muy bien. Marcelo, no sé si vos querés contestar No, al final. simplemente Sí. lo que quería responder es que yo dije que el uso de las técnicas de reproducción humana asistida es un modo de acceder de manera originaria a una familia monoparental, de igual forma que se accede en la adopción. Por eso, ahí la característica que las iguala, en ese aspecto. Es decir, yo puedo adoptar a una persona solo, y es una manera de acceder a una familia monoparental. Y yo también puedo alquilar un vientre y tener ese hijo y acceder a una familia monoparental. En eso se asemeja la técnica de reproducción asistida y la adopción, no en el resto de las figuras, en las que obviamente los intereses que se tienen en cuenta son distintos. Y con respecto a lo que dijo el segundo punto que yo les dije hoy, cuando mencioné las características, que decía que no tenía que haber un precio, y le dije, bueno, después lo charlamos. Bueno, sí. En principio, cuando yo les hablé de lo que se hacía en la India, que se hace en Estados Unidos, se hace en Inglaterra, se hace en Austria, se hace en Francia, se hace en Italia, sí, se preparan estructuras médicas. La diferencia está que en la India sale $25.000 y en Estados Unidos sale $250.000. Y donde, a su vez, en Estados Unidos son estudios jurídicos los que lo organizan y establecen en el mundo cómo se tiene que hacer, cuál es el seguimiento. Yo puedo estar aquí en mi casa y por medio de mi computadora me va mostrando todos los días cómo va creciendo el hijo que yo quiero subrogar en el vientre de una persona a la que le voy a pagar. Esto es cierto lo que dice, pero también es cierto que en Argentina, por ejemplo, los fallos que hay en todos, lo que se ha marcado es la solidaridad, porque en general
todas las personas que han prestado su vientre han sido familiares o amigas de las personas que han subrogado. Y no hay ningún caso en donde se haya registrado pagos, excepto el que puede ser, por ejemplo, la prestación médica determinada que pueda hacerse. Ahora bien, sí es cierto que poner entre los requisitos que no debe haber un pago en dinero, a mí me parece que también genera un comercio. Lo que nosotros tenemos que tener en cuenta es que esta es una actitud de nobleza tan grande que una persona tercera a un grupo familiar es muy raro que lo pudiera hacer si no fuera por un pago en dinero. Y le voy a contar lo que pasaba en la India. En la India, el pago que se le hacía a estas mujeres, que en su caso podían estar casadas y necesitaba el asentimiento de su marido para poder hacerlo, equivalía más o menos de esos 20, 25 mil dólares, supongamos que recibía 5 mil dólares, que para ellos era el salario como de 3 años de trabajo. Entonces, fíjense la diferencia también que había. Por eso les dije que en India también se replanteó todo este sistema y hoy no es como era en esa época. Ahora, en otros países se sigue haciendo. Lo que nosotros tenemos que plantear por eso cuando regulamos una figura es que esto no se transforme en un mercado negro para que se hagan otros negocios. Clarísimo, doctor Escola. Casi llegando al final de esta entrevista, donde nos ha aportado unos conocimientos tremendos y clarificados sobre la cuestión, y previo a darte la palabra, Mariela, queríamos hacerte una de las penúltimas preguntas, y es consultarte sobre qué tipo de prueba es la que resulta dirimente para resolver este tipo de casos de gestación por sustitución. Bueno, fundamentalmente lo que se tiene en cuenta es la voluntad procreacional, de manera clara, precisa, el consentimiento informado que deben tener las partes que previamente de llegar al tribunal, bueno, han pasado por distintos estudios médicos, científicos, de fertilización, que se acredite fundamentalmente que uno o ambas personas no están en condiciones de concebir o de llevar adelante un embarazo, o que de llevar ese embarazo hay un riesgo de muerte, por ejemplo, para quien sería la progenitora. Por supuesto, se pide también generalmente un informe terapéutico para determinar, bueno, cómo entienden esto, cómo se desarrolla. Si estas personas, por ejemplo, alguna de estas personas tuviera un hijo, que puede ser de otro matrimonio, y según la edad de ese hijo, escucharlo, saberlo, entender cuál es la situación. Si la gestante también tiene hijos, que generalmente son requisitos que se piden, también ver qué edad tiene, escucharlo, es decir, tiene que tener plena capacidad y, bueno, los exámenes de salud que ya vienen del centro médico. Estos son a priori los requisitos fundamentales que se tienen que tener en cuenta para que esto proceda. Por supuesto, después, cada caso en particular, por eso digo, depende si hay hijos menores, si no hay, qué relaciones de familia tienen, y llamar a todos para tener una idea de cómo es el grupo familiar, por qué se ha llegado a esto, fundamentalmente que esas personas no pueden concebir o llevar adelante un embarazo. Clarísimo, doctor Escola. Le agradezco una vez más por la claridad de sus conceptos, por todo lo que nos ha aportado. Acá estoy por leerle algunos comentarios de los asistentes, muy interesantes, muchas gracias. Nos aporta el doctor Raúl Villarroel. Marta González, muchas gracias. Silvina Bernadelli, excelente exposición. Son algunos de los comentarios de la gente. La verdad que, nada, para nosotros es un honor tenerlo aquí presente. Si te parece, Irene, escuchamos a Mariela previo a darte el pase. Sí, me prometió que iba a ser breve. Bueno. A ver, Mariela, vamos a ver si te podemos habilitar. Ya deberías tener micrófono. Tenés que habilitar el micrófono, porque ya podés. Ahora sí. ¿Ahí se escucha? Sí.
Uy, pero ¿tenés otro dispositivo prendido, puede ser? Sí. Tenés que apagar uno porque tenés retorno. Ahí está. A ver. ¿Ahí? No. Apagá el celu. No sé, ¿estás por la computadora o el celu? Estoy con la computadora. No. Pero se escucha mucho retorno. Sí, se escucha con retorno. A ver, si Mariela. me voy a correr de la computadora. ¿Ahí se escucha mejor? Sí, perfecto. Sí. Yo quería agradecer la presencia del doctor Escola y esta excelente exposición, como así también de la doctora Bernardelli, que son dos profesionales que dedican muchísimo tiempo a nuestros juzgados. Yo soy de la ciudad de San Lorenzo y realmente es un honor contar con ambos. Y me emocionaron las palabras del doctor Escola de hacer el reconocimiento a nuestra ciudad. Como había dicho, iba a ser breve, así que simplemente eso. Gracias, Mariela. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, la doctora Chile es miembro del equipo local de niñez, muy comprometido a su gran trabajo, así que no la tomen objetivamente, pero bueno, no, le agradezco muchísimo. Y aparte San Lorenzo es un lugar al que yo fui porque lo elegí cuando concursé. Yo ejercí la profesión, como ustedes dijeron, 27 años, y elegí ese lugar, y el foro de San Lorenzo es un foro muy importante de la ciudad de Santa Fe, de una gran calidad de profesionales y una gran calidad humana. Y a mí también me reconforta presentarme como juez de esa ciudad, dije, no solo por lo que representa desde la historia, sino porque lo que representa día a día con un gran compromiso de todos los profesionales que ejercen en ese foro. Sí, tal cual, doctor. Es así, la verdad que se nota en los comentarios, en concordancia con lo que usted nos dice y lo que nos decía la doctora Chile. Mónica nos aporta excelente, un lujo para San Lorenzo y la región. Gracias, doctor. Otro de los saludos de Marisol, excelente la exposición, saludos desde Misiones. Silvina Bernardelli, gracias, es un honor trabajar con un equipo interdisciplinario como San Lorenzo. Bueno, allí algunas de las palabras de los asistentes y bueno, el orgullo que sienten por ser de San Lorenzo. Se trajo la barra, se trajo los fans. Seguro, está muy seguro, bien, seguro. está muy bien. Sí. Muy bien, excelente trabajo de equipo, ¿no? Esto es un trabajo interdisciplinario, así que, y de equipo. Y lo que pasa es que hay un compromiso importante. En realidad hemos hecho todo un trabajo de muchos años y lo seguimos haciendo, tratando de entender que no es que porque estamos de un lado o del otro. No, tenemos que trabajar de manera conjunta. Es un país que necesita que empecemos a pensar en el otro, pero desde todos juntos, aunque sea desde el disenso. Porque la manera de crecer es que respetemos el disenso, pero sabiendo que hay un interés general que nos supera. Yo en realidad me comprometo mucho con lo que hago. Obviamente soy como toda persona limitada y me equivoco, pero bueno, sé que hay un equipo importante, no solo en el tribunal, en el juzgado, todos, sino también de los profesionales que vienen y que juntos tratamos de mejorar la calidad de vida de las personas, porque creo que la función de un juez es resolver problemas, y eso es lo que tenemos que hacer. A mí me llama la atención y me alegra, ¿no? Ayer tuvimos una entrevista con el doctor Guillermo González, que es fiscal, y sí. todos en sus temáticas él habló de otra cosa, nada que, bueno, habló de género, ¿no? Y justicia, estuvo muy interesante la charla también, pero hizo hincapié en esto de la vulnerabilidad, ¿no? Esta perspectiva de vulnerabilidad es muy interesante. Y habló del garantismo, ¿no? Del verdadero garantismo. Y esto de decir, bueno, ¿dónde tiene que estar el Estado, no? Y siempre apoyando al vulnerable. Bueno, lo escucho como un eco, lo repiten todos, me encanta, me alegra, y creo que vamos por buen rumbo. Así que, doctor, le agradezco muchísimo su tiempo, y haber compartido sus conocimientos, y desde un área práctica, ¿no? Que es muy bueno siempre para quienes están escuchando, porque bueno, se van con tips, se van con ideas, me parece muy bueno. En un tema que además hay un vacío legal, ¿no? Y que en realidad es la jurisprudencia la que se impone, la doctrina la que ayuda también a resolver estos temas. Así que muy agradecida por su presencia hoy, gracias a todos los asistentes, gracias Ezequiel.
con esta entrevista cerramos las entrevistas del año. Entrevistas y masterclass del año, así que ha sido la última, doctor. Usted ha sido nuestro broche de cierre. Bueno, muchas gracias a ustedes. Para mí es un orgullo que ustedes bueno, me hayan convocado, que es muy importante que difundamos los derechos, que la gente sepa cuáles son sus derechos. Es importante que cada medio sepa que tienen que ejercerlos, tienen que tener quien los represente, que tenemos que tener un compromiso social muy importante, porque necesitamos que esta sociedad mejore y lo tenemos que hacer todos juntos. Yo les agradezco a ustedes, porque bueno, no pensé que me iban a convocar ni que iba a ser el broche de oro. Me conformo con ser un broche, y ya han sido muy amables y muy generosos por sus palabras. Muchas gracias. Gracias, buenas tardes a todos y todas. Nos reencontramos 2022. Chao. Felicidades. Gracias. Y buen año para todos. Gracias. Buen año. Hasta luego. Gracias. Gracias.